Vamos a continuar con la exposición del Catecismo Bautista de Benjamin Keach, conocido también como una breve instrucción en los principios de la religión cristiana. Así que voy a leer la pregunta y juntos en voz alta responderemos. Pregunta número 5. ¿Pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras? Respuesta: a todos los hombres no solo se les permite, sino que se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender las Santas Escrituras. Hermanos, el catecismo ha seguido un orden lógico y profundamente pastoral. En la pregunta 1 nos presenta a Dios como el primer y principal ser. En la pregunta nos llama a creer en Él como deber. En la pregunta 3 nos muestra que la creación revela a Dios, pero no de forma suficiente para la salvación. En la pregunta 4 nos dirigió a la única fuente salvífica segura, las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Y después de afirmar en la pregunta 4 que las Escrituras son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia, ahora la pregunta 5 nos lleva a considerar quién puede acceder a esa palabra. En otras palabras, esta pregunta responde a una inquietud pastoral. ¿Está la palabra reservada solo para unos pocos o es accesible para todos? ¿Puede el hombre común beneficiarse de ella? Y esta pregunta no solo es respondida con claridad en el catecismo, sino que afirma lo accesible que es la palabra, su suficiencia y su utilidad para todos los hombres. Benjamin Beddoe, el comentarista, en su exposición enseña que la Escritura no es un tesoro oculto, sino una luz pública. Él agrega, no es privilegio de sabios, sino mandato para todos. Vean cómo dice el catecismo, a todos los hombres no solo se les permite. En otras palabras, todos los hombres tienen acceso abierto. En Juan 5:39 el Señor dice, escudriñad las Escrituras. En este pasaje Jesús no habla solo a los líderes religiosos, sino al pueblo. Escudriñad las Escrituras. Lo que implica que la Escritura está abierta para ser examinada, no cerrada para ser temida, abierta. Beddoe comenta, la Escritura no fue dada para ser escondida, sino para ser leída, entendida y obedecida por todos los hombres. Así que como aplicación para todo hombre, no hay excusa para ignorarla. La Biblia está al alcance de todos y su mensaje es para todos. Y el catecismo añade claramente eso después de decir que no solo se les permite, sino que se les ordena. En otras palabras, es un mandato divino. Deuteronomio 17, del 18 al 19 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. En este pasaje el rey, quien era el líder del pueblo, el cabeza de la nación, debía copiar la ley y leerla todos los días. Es un requerimiento. El comentarista señala, el uso de la Escritura no es solo permitido, sino requerido. Dios manda que su palabra sea leída con reverencia y frecuencia. Qué importante, mis hermanos, que entendamos eso.
cuando nos acercamos y pretendemos hacer un devocional con nuestros hijos o con alguien incluso, ¿no? Que haya esta reverencia a la hora que nos acercamos a la palabra, ¿no? Y no es solo esto permitido, sino es requerido y que sea con frecuencia. Así la aplicación para nosotros es igual. Si el más alto en la autoridad debía someterse a la palabra, hablando del rey, cuánto más el pueblo, cuánto más cada cabeza de familia y cuánto más cada persona debe hacerlo. Así, mis hermanos, leer la Biblia no es solo devoción, es obediencia. Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor. Es parte de nuestra responsabilidad cristiana, como criaturas ante el Creador. Por tal razón el catecismo continúa y se les exhorta a leer y escuchar. El catecismo agrega esta palabra exhortar, que es más que un regaño, un llamado pastoral, como decía al principio. En Apocalipsis 1:3 leemos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. En el último libro de las Escrituras, en este versículo, al principio de la carta, tenemos la exhortación pastoral por excelencia. Es decir, la que más hace un pastor a los miembros. Es la exhortación por excelencia. ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Estás leyendo la palabra del Señor? Es la preocupación por excelencia de todo pastor. Es la que más hace un pastor a las ovejas. Es la exhortación que Juan inspirado hace como un pastor. Y en última instancia es la exhortación que nace del amor perfecto y genuino, el amor perfecto y pastoral del gran pastor de las ovejas, mis hermanos. Lee y oye. Él dice: bienaventurado el que lee y oye. La lectura de la palabra y la exposición a la palabra no solo son deber, sino bendición, porque en ello hay gozo y vida en recibirla. Por eso el catecismo continúa y dice: y se les llama a entender las santas Escrituras. En Hechos 8:30 leemos: ¿entiendes lo que lees?, dice Felipe. Felipe no solo celebra al etíope. ¿Me explico? Perdónenme, estoy aquí. Por eso el catecismo continúa. Y en Hechos 8:30 leemos: ¿entiendes lo que lees? Felipe no solo celebra que el etíope lea, sino que él lo guía a entender. La Escritura transforma por ser leída, no por ser leída mecánicamente, sino por ser comprendida espiritualmente. No mecánicamente, sino por ser comprendida espiritualmente. Beth Dom comenta: la lectura sin entendimiento es como semilla sobre piedra. Y Dios ha provisto su Espíritu, su iglesia y sus siervos para que el hombre común pueda entender su palabra. Y se les llama a entender las santas Escrituras. El catecismo está haciendo énfasis en este medio de gracia, a leer la palabra y a oír la palabra predicada y explicada. Y es que el llamado a leer la palabra implica una lectura reverente, como ya dijimos, atenta y continua de las Escrituras. Es decir, el llamado no es hacer una lectura superficial y marcar palomita en mi día, sino que se refiere a una lectura que busca comprender el mensaje de Dios. Una lectura que busca comprender el mensaje de Dios, mis hermanos. No leemos para marcar palomitas, sino para verdaderamente tratar de entender.
Y la idea que el catecismo nos quiere hacer ver es que la Escritura no transforma por ser leída de esta manera mecánica, sino que escuchen, por ser comprendida, mis hermanos. Y el Señor providencialmente ha tenido cuidado con todos los detalles para su pueblo. Y a lo largo de la historia nos ha proveído incluso maestros que enseñan la palabra, como el encuentro providencial de Felipe y el etíope, donde vemos la necesidad de entender la palabra. Dios nos manda a leer y el Espíritu Santo, que es Dios, nos guía a cada uno en la lectura y nos ilumina cuando meditamos en ella y también nos ilumina cuando la palabra es explicada por maestros, pastores. Y en última instancia, Él es quien provee estos medios para que podamos entenderla. Beddom concluye, la Escritura no es un libro muerto, sino una voz viva. Dios llama a todos los hombres a acercarse, escuchar y entender. Así que la Biblia no es para decorar estanterías, sino para transformar nuestros corazones. Es importante que lo entendamos y así nos acerquemos a ella, y para glorificar a nuestro Dios. Y leerla sin entenderla no basta. Debemos buscar comprensión, oración y obediencia. Debemos ser como el etíope, que con humildad rogó que le enseñara a Felipe. Así que como conclusión de esta pregunta, Dios no ha escondido su palabra, la ha dado al mundo, abierta, clara y suficiente. Y todos los hombres, ricos, pobres, sabios, sencillos, pequeños, mayores, todos están llamados a leerla, escucharla y entenderla. Y quienes lo hacen reciben bendición, luz y vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.